Pero en el momento en el que descubrí que yo podría trabajar mis creencias para poder reprogramar todo eso que tenía en el inconsciente y abrirme a recibir más dinero, todo empezó a fluir de una forma diferente. El dinero comenzó a llegar de formas inesperadas, empezaron a llegar cada vez más y más clientes, oportunidades, todo se fue dando de una forma muy armónica. Hola, mi nombre es Gladys y hoy quiero contarte una pequeña parte de mi historia. Durante muchos años trabajé en el mundo corporativo y sí, tenía un trabajo estable, un buen sueldo y visto desde afuera se veía como una vida con éxito. Pero había algo dentro de mí que me hacía sentir vacía, desconectada de lo que sentía que realmente era mi misión o mi propósito, lo que yo venía a hacer a este mundo. Y la verdad es que en las mañanas la sensación era de angustia, yendo a caminar hacia el trabajo cuando sentía que iba como a vivir la vida que no era la mía. Y probablemente tú te sientas igual que yo en este momento. Y sentía ese ruido interno que me decía, ¿esto es todo lo que hay para mí? ¿Realmente esto es todo lo que puedo lograr? ¿Un trabajo exitoso, una vida estable? ¿Esto es todo realmente? Y bueno, en realidad yo sabía que traía dones y también tenía una pasión muy grande por querer ayudar a la gente y por eso fue que terminé estudiando astrología y después muchas otras terapias como un hobby, porque en realidad me encantaba y no me daba cuenta que en el fondo todo eso lo fui estudiando, mi alma sabría para qué, pero en ese momento yo todavía no lo tenía muy claro. Pero había algo que me frenaba y era la creencia de que no se podía vivir del mundo de las terapias. Eso era algo que no se podía cobrar porque los dones no se cobraban, la sanación que se hacía no se cobraba y por mucho tiempo trabajé terapéuticamente con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, incluso fines de semana y nunca veía los resultados económicos. La idea de que el dinero solo llega con sacrificio, con mucho esfuerzo, hasta que entendí algo que lo cambió todo. El dinero es energía. Y no tiene nada que ver con los números de tu cuenta, ni con las horas que trabajas e intercambias por un salario. Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las emociones y los actos que realizas relacionados con el dinero. Ahí genera una vibración de acuerdo a esa energía del dinero que atrae o repele finalmente que llegue más dinero a tu vida. Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que hacer algo para poder trabajar y resolver esas creencias que tenía internas sobre el dinero. Cuando yo vivía desde la carencia haciendo mis terapias, atraía mucha más carencia afuera. Cuando yo de alguna manera decía, no, es que yo no voy a poder vivir de mis dones y talentos, bueno, el universo se encargaba de mostrarme afuera con experiencias, situaciones que atraía a mi vida de que no era posible para mí. Pero en el momento en el que descubrí que yo podría trabajar mis creencias para poder reprogramar todo eso que tenía en el inconsciente y abrirme a recibir más dinero, todo empezó a fluir de una forma diferente. El dinero comenzó a llegar de formas inesperadas, empezaron a llegar cada vez más y más clientes, oportunidades, todo se fue dando de una forma muy armónica, muy orgánica y muy tranquila también. Y en la medida que fui creciendo me di cuenta realmente del tremendo valor que tenía el poder ser libre de verdad, libre de horarios, libre de jefes, libre de ese peso de tener que sentir que tenía que intercambiar tiempo por dinero como hacía en un empleo tradicional. Y algo maravilloso, que cuando uno trabaja realmente desde su propósito, el dinero que llega a tu vida llega multiplicado, porque estás generando un impacto allá afuera con lo que haces, con lo que entregas, con el servicio que ofreces, estás generando una mayor transformación y un impacto positivo allá afuera y por ende el universo te corresponde también multiplicando todo lo que vas recibiendo. Ahora quiero explicarte rapidito qué significa eso de que el dinero es energía. Bueno, es como la electricidad. Todos sabemos que existe, pero no es que la vemos.
Pero cuando nosotros encendemos la luz, encendemos una lámpara, bueno, nos damos cuenta que sí existe la electricidad. De igual manera es el dinero. Aparece en nuestra vida muchas veces, aunque lo veamos tangiblemente, pero muchas veces es algo que no vemos, pero que se manifiesta en muchas de las cosas que nosotros tenemos, compramos, vendemos, y como te digo, obedece a tu propia vibración, a tus propias creencias, a tus propias emociones con respecto al dinero. Por ejemplo, si tú tienes miedo e inseguridad con respecto al dinero, obviamente eso va a frenar y a bloquear la entrada de dinero en tu vida, porque el dinero normalmente no llega cuando hay miedo e inseguridad y se bloquea. A diferencia, cuando tú, por ejemplo, tienes creencias de confianza, de seguridad con respecto al dinero, el dinero fluye abundantemente a tu vida con una energía de mucha mayor facilidad. Te dejo un ejemplo de una creencia muy común. Cobrar por mis dones está mal. Si yo ayudo a otras personas, no debería cobrar. Es probable que esa creencia también la puedas tener tú. Yo la tenía y batallé durante mucho tiempo con esa creencia porque estaba muy arraigada en mi inconsciente. ¿Y qué pasó? Que trabajaba muchísimo, a veces incluso los fines de semana, y no veía los resultados económicos. Y eso incluso impedía que yo pudiera seguir invirtiendo en mí, en más conocimientos y en más especializaciones. Y en el camino me di cuenta además de algo poderoso. Cuando yo cobraba algo justo por mis servicios, no le estaba quitando nada a nadie. Más bien estaba ayudando a que la persona pudiera comprometerse realmente y valorara su propio proceso de sanación. Y estaba diciéndole a la vida, merezco prosperar, merezco recibir, merezco la abundancia. La reprogramación finalmente fue sencilla, pero transformadora. Y eso me llevó entonces a poder darle un sentido también a las ventas en mi vida, porque al estar vendiendo, lo que estoy es ofreciéndole a la persona la oportunidad de ayudarle a resolver un tema que no puede resolver por sí mismo y que con el acompañamiento, la experiencia y el conocimiento que uno tiene puede realmente ayudar a la persona. Y ahí empezó todo a fluir de una manera tan distinta, porque era sentir que yo estaba honrando mi tiempo, honrando mis conocimientos y honrando al ser que tengo ahí enfrente, permitiéndome realmente ser un agente de cambio y transformación positiva para esa otra persona. Y poco a poco mi realidad cambió y de sentir culpa empecé a sentir agradecimiento. Y de ver al dinero como un peso, empecé a verlo como un aliado de mi misión, de mi propósito además. Y esto mismo es lo que enseño en Astroemprende. No se trata solo de aprender de marketing, de estrategias, de negocio, sino también de sanar los temas del dinero desde la raíz, de esas creencias limitantes que te sabotean cuando tienes un negocio o cuando quieres crear un negocio. De transformar todas esas creencias limitantes que vienen de tu familia, de tu historia, de tu inconsciente y darte cuenta que si estás acá es porque tienes dones y talentos y puedes vivir de ellos mientras haces y creas un impacto positivo en otras personas ahí que pueden estar necesitando de tu ayuda, de tu acompañamiento. En Astroemprende trabajamos además con mi método Astro Shadow, que combina la astrología, la astrogenealogía, la reprogramación de creencias y el trabajo de sombra, para que puedas sentir esa confianza interna que te permita crear un negocio holístico con estrategia, con base, con estructura, pero también con todo ese trabajo interior que has vivido previamente para sanar todas esas creencias limitantes. Y ahora quiero invitarte a algo muy sencillo. Si sientes que esta es tu historia y te sientes identificada con este proceso de querer dejar un legado en el mundo a través de las terapias, a través de la sanación, si te gusta ayudar a los demás, si quieres crear un negocio holístico y salir del miedo y conectar con la abundancia y las posibilidades, te invito a agendar una llamada conmigo, una llamada cercana donde vamos a ver tu caso para ver cómo te puedo ayudar y cómo puede Astroemprende ayudarte a crear ese negocio holístico con independencia económica, con libertad de tiempo también y de acuerdo a lo que tú quieres hacer en el mundo terapéutico, de acuerdo a tu propia energía y a tu propio propósito. El dinero es energía y esa energía del dinero llega donde hay apertura y confianza. ¿Estás listo para recibir? Te veo en la llamada de claridad.